a quienes que estuvieran video, que por favor lo pusieran. Hoy vamos a continuar con la clase sobre Manuel Mora Valverde, ¿verdad? Y sobre el Partido Comunista, la interpretación del Partido Comunista en Costa Rica y esto. Habíamos llegado hasta aquí, ¿verdad? No, ya habíamos visto el tema de la deuda externa y el tema de esto. Entonces, el antecedente político inmediatamente anterior de la formación del Partido Comunista en 1931, que como les había señalado es una fundación tardía del Partido Comunista para estándares latinoamericanos, porque, bueno, en América Latina existían en Argentina y en México partidos socialistas desde antes del triunfo de la Revolución Rusa, sobre todo vinculados a la migración alemana, ¿verdad? De trabajadores alemanes, que fue donde las doctrinas de Marx tuvieron más arraigo. Este, y bueno, hay la primera traducción no la primera, la segunda traducción del Capital al español es, eh, es la traducción de un argentino, de Juan B. Justo, ¿verdad? Que lo traduce y a partir de ahí es que empezamos a conocer la obra de Marx, los hispanohablantes. Pero Costa Rica llega tarde, ¿verdad? Es decir, el Partido Comunista se funda en el año 31, la Revolución Rusa es del año 17, ¿verdad? Y el Partido Comunista Guatemalteco es del año 22, ¿verdad? Eh, entonces, eh, desde el punto de vista como del timing político latinoamericano, el Partido Comunista es tardío, las ideas como comunistas llegan tarde a Costa Rica, hasta donde se ha estudiado, y cosa que me parece muy interesante, es que la influencia del comunismo entendido como lo entendía Lenin y Trotsky, digamos, del bolchevismo ruso, llegó vía Cuba, ¿verdad? Es decir, llegó primero a Cuba y vía un, ay, se me olvidó el nombre del- de este cubano, ahora se los digo, em, que era como el responsable de atender el Caribe, ¿verdad? Que es una historia desde el punto de vista personal muy interesante porque es como un aventurero de Escoto, creo que es el apellido del cubano este. Entonces ya entró por el puerto de Limón, digamos, la propaganda de estas ideas, pero ya había una tradición local, ¿verdad? Es decir, hay una síntesis ahí entre la expansión del marxismo tal como lo entendían los bolcheviques rusos, que venía desde Europa, ¿verdad? Eh, impactando por todo lado y una historia local, ¿verdad? De lucha antioligárquica, antiimperialista, democrática, agraria. Eh, y el antecedente central contra el que se forja, vamos, a quien el partido de Manuel Mora le quita la influencia mayoritaria dentro de los sectores populares, es una experiencia que se llama el Partido Reformista, que la dirige Jorge Bolli. Eh, Jorge Bolli es un católico social, ¿verdad? Eh, y que además, bueno, es una figura de esas figuras que todo el mundo habla bien de ellos, pero nadie sabe por qué es que son importantes, ¿verdad? Como, qué sé yo, como con Rodrigo Facio, ¿verdad? Que todo el mundo dice, ah, sí, don Rodrigo Facio, qué importante sus ideas para la universidad. Y a mí siempre me saltan las ganas de decir, bueno, ¿qué es lo que es importante de Rodrigo Facio? Y ahí la gente se enclocha, ¿verdad? Entonces Jorge Bolívar un poco así, es una figura no tan, o sea, no tiene tantos monumentos y esa cosa. Tiene algunos premios, el principal premio de filosofía se llama el premio Jorge Bolio, ¿verdad? El premio de ensayo filosófico Jorge Bolio que da el Colegio de Licenciados y Profesores.
se llama así, creo que hay varios colegios que se llaman así, creo que el colegio principal de San Ramón se llama Jorge Bolio. No, sí, ahora tengo duda. Bueno, hay algunos colegios que se llaman así. Es una figura que viene del catolicismo social. La figura de él creo que quedó comprometida porque él quedó del lado de los perdedores de la guerra, ¿verdad? Es decir, él era un aliado de Calderón Guardia, que eran los católicos sociales, ¿verdad? La guerra, en algún sentido, es una alianza entre los católicos sociales y los comunistas, por un lado, y del otro lado quedan el figuerismo, que es, no sé, es una especie de organización terrorista, de organización militarista, eh, y la oposición burguesa tradicional de Tilulate y así. Y por ejemplo, esto en filosofía se dice poco, el primer jefe de departamento de filosofía es Jorge Bolio, ¿verdad? De hecho, en filosofía nosotros siempre decimos, el fundador de la filosofía en Costa Rica es Constantino Láscaris, ¿verdad? Recién había una conferencia de eso. Y sí, digamos, es verdad decir eso, en el sentido de que como la institucionalidad moderna de filosofía que nosotros tenemos, la escuela, los estudios generales, la revista, los profesionales en filosofía, como todo ese andamiaje filosófico que tiene el país, que es muy denso para Centroamérica, ¿verdad? Es más importante que tiene Centroamérica, es verdad que eso lo hace Láscaris. Pero el primer jefe de departamento de filosofía es Jorge Bolio, ¿verdad? Que es en el año 40. Nada más que todas las figuras universitarias que fundan la universidad no son las que nosotros más reconocemos, porque son figuras que están aliadas con el lado perdedor de la guerra, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, si yo les pregunto aquí, si fuera de esos profes así como en secundario, que me dice, ¿cuál fue el primer rector de la Universidad de Costa Rica? ¿Verdad? Como pregunta de quiz sorpresa. Como cuando uno está en el cole que le dice, saque una hoja, vamos a hacer un quiz. Ustedes ya no les hacen eso, ¿verdad? Yo creo que ahora es prohibido hacer eso a los estudiantes. Pero bueno, cuando yo estudié todavía se podía hacer eso. Entonces, si yo digo, ¿cuál es el primer rector de la Universidad de Costa Rica? Mucha gente va a decir, Rodrigo Fácil. No. Carlos Monge Alfaro, que son los dos más famosos, ¿verdad? Pero no es verdad. El primer rector de la Universidad de Costa Rica es Luis Demetrio Tinoco, ¿verdad? Que es el que no lleva el nombre del campus, ¿es cierto? El campus lleva el nombre de Rodrigo Fácil, pero el campus se debería, si es por quién fue el arquitecto de la universidad, es Luis Demetrio Tinoco. Nada más que figuras como Luis Demetrio Tinoco, como Guillermo Padilla, como Jorge Bolio, que son figuras gobiernistas, ¿verdad? Figuras vinculadas al gobierno de Calderón Guardia, quedaron en segundo plano frente a los ganadores de la guerra, frente a Rodrigo Paz, frente a Carlos Monge Paro. Entonces Jorge Bolio está ahí. Yo creo que esa es una de las razones por las que no lo tomamos tan en cuenta. Es una figura que creo que también para nuestra memoria social compartida muy problemática, porque estudiar a Jorge Bolio implica reconocer un hecho histórico social que a la memoria social costarricense no le es fácil asimilar, que es, Jorge Bolio se llama el general porque de verdad era un general, ¿verdad? Es decir, fue nombrado general durante la guerra de 1912 en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque era muy normal que los centroamericanos pelearan las guerras de otros países centroamericanos, ¿verdad? Este tema que a mí siempre me ha parecido muy apasionante, de que en realidad Centroamérica es una sola nacionalidad y se comporta como si fuera una sola nacionalidad, uno lo puede ver en las historias de los próceres nacionales de cada uno de esos. Yo les había comentado, por ejemplo, Aquilo Echeverría se hace amigo de Rubén Darío porque se va a Nicaragua porque ambos iban a combatir contra Gerardo Barrios en El Salvador, ¿verdad? Y esa es la razón por la que se hacen amigos. Este tránsito sin fronteras de todos estos próceres, ¿verdad? Que nosotros conocemos, Farundo Martí, Jorge Bolio, ¿verdad? El fundador del Partido Comunista de Guatemala es Farundo Martí,
que es el líder del Partido Comunista de El Salvador también. Graciela Padilla es la fundadora del Partido Comunista de El Salvador y del Partido Comunista de Honduras, ¿verdad? O sea, son las figuras pasan de un lado a otro de la frontera, ¿verdad? Porque esas fronteras son muy artificiales siempre. Y además es un militar, de verdad. Y el asunto es que dentro de la figura de Jorge Bolio, era muy normal, esto se puede ver más claro en este texto de Iván Molina que se llama Las urnas de lo inesperado, que es desde que el país es país, desde 1821, hasta bastante entrado el siglo XX, hasta 1962, la sonada y las aventuras militares era parte de la cultura política del país. No era la excepción, era parte orgánica de la cultura política del país. ¿Qué es una sonada militar? Es un acuartelamiento, ¿verdad? Es decir, es el momento en el que un sector del ejército se acuartela, o sea, se encierra en su cuartel, dice que no va a reconocer la autoridad del gobierno y intenta organizar una acción militar para echar al gobierno. Ese tipo de acciones son perfectamente normales a lo largo de toda la historia del país hasta el año 62. La última zona militar importante que tuvo el país fue el año 55, que es el ingreso de los calderonistas por la frontera norte apoyados por Somoza para tumbar el gobierno de Figueres, ¿verdad? Pero ese hecho es perfectamente normal en la historia del país. Si ustedes se fijan, y esto es muy curioso, desde el año 23 hasta el año 32, el Partido Comunista se funda en el 31. Desde el año 23 hasta el año 32 hay por lo menos 9 intentos de golpe de Estado en el país, 9 asonadas militares, ¿verdad? 9 acuartelamientos. Y eso era una forma muy normal de la lucha política en Costa Rica. Y Jorge Bolio lo usaba mucho. Entonces, Jorge Bolio fue combatiente contra Tinoco y una de las cosas que se hacía era justamente eso, el acuartelamiento. Era llegar a un cuartel, hablarle a los soldados, intentar que los soldados se levantaran contra el gobierno y sobre esa base montar una guerrilla irregular, un ejército irregular que combatiera contra el ejército. Eso era súper normal. Y Bolio lo hacía mucho, ¿verdad? Lo intentó hacer varias veces. Y por eso era reconocido, ¿verdad? Y justamente, digamos, una de las razones, hay dos razones importantes que a mí me parece que hay que meditar ahí, que es Manuel Mora se forja contra la generación anterior, ¿verdad? Aquí también hay una clave de lucha generacional, ¿verdad? De jóvenes contra viejos. La vieja generación, la de Jorge Bolio, que también es la generación del padre de Manuel Mora, tenía dentro de sus tradiciones de lucha este tipo de luchas, la sonada y el acuartelamiento, ¿verdad? Y la invasión militar desde Nicaragua, que fue como se combatió contra Tinoco. Eso combina, por un lado, una historia muy traumática de parte de Manuel Mora, ¿verdad? Que eso lo cuenta Adi Salas en la biografía de él, que yo creo que un poco como que se subestima la importancia que tiene ese evento vital en la constitución mental de Manuel Mora, que es en este periodo, digamos, ¿cómo decirlo? Digamos que uno podría decir que en Costa Rica solo existen jóvenes como a partir de los años 60, ¿verdad? Antes de eso es difícil decir que Costa Rica tenía algo parecido a los jóvenes, ¿verdad? Y entonces, ¿eso ustedes dónde lo pueden ver? Esto es muy difícil de entender para uno, y para ustedes me parece que es más difícil. Que es, por ejemplo, Marco Ramírez, que ustedes creo que lo han leído. Marco Ramírez abandona el colegio en 8º grado, ¿verdad? Que es la vida de Carlos Luis Fallas. Y se va a trabajar a los talleres. En 8º grado uno tiene 14 años, ¿verdad? Y para todos los efectos prácticos, a los 14 años, ¿verdad? Como cierra el texto de Marco Ramírez, que es una de las grandes novelas comunistas, dice, y allí empieza la gran aventura de mi vida, ¿verdad? Como termina el texto Carlos Luis Fallas, pero tiene 14 años.
¿verdad? Y yo no sé, ustedes acuérdense cómo eran los 14 años, pero yo a los 14 años, es decir, no sé, lo que estaba era tonteando con mis amigos del colegio, no sé, aprendiendo a jugar basquetbol, ese tipo de cosas. No tenía ningún proyecto de vida a los 14 años, ¿verdad? Eh, y, y ojo, más adelante, todavía a los 18 no tenía claro qué quería hacer de mi vida. O sea, no es que a los 14 no sabía, a los 18 tampoco, ¿verdad? Eh, y así, digamos, nosotros ahora vemos muy normal que hay un periodo largo que va desde, nosotros le decimos jóvenes, a un periodo que va como desde los 13 años hasta bastante entrado a los 20, ¿verdad? Es decir, alguien de 26, 28, 29 años también se le dice joven, porque les considera. Es muy normal que ustedes tengan compañeros en la universidad que tengan esa edad, ¿no? 26, 27, 28, 29. Perfectamente normal. Nadie se extraña de eso, ¿verdad? Pero en la Costa Rica de los años 10 y los años 20, 30 era un súper adulto. No solo eso, 14 era un adulto, ¿verdad? Entonces, eso ustedes lo pueden ver en Marco Ramírez, por ejemplo. Marco Ramírez, cuando empieza la gran aventura de su vida, tiene 14 años, ¿verdad? Si han visto El Codo del Diablo, que es una serie que tendrían que ver junto con este capítulo, hay una parte donde que se los debería poner en mediación virtual, lo voy a buscar para ponerse. Que eso lo deberían ver para terminar de entender esta unidad con Manuel Moro. Hay una parte donde los mártires del Codo del Diablo son unos mártires comunistas que matan en el año 49. Dentro de ellos, uno de los diputados comunistas, Federico Tino, sí, no, Picado, Federico Picado. Y que es un asesinato extrajudicial, pero hay una parte que es la parte que intento que entiendan, hay una parte donde la mamá le dice al hijo de Federico Tinoco, porque no saben dónde está el papá, ellos son de Limón y lo trasladaron a la cárcel de San José y en ese traslado lo matan. Le dice que tiene que ir a buscar al papá a San José para saber qué pasó. Y lo que le dice la mamá, lo que él recuerda, es que dice, mira, vos ya tenés 12 años, ya sos un hombrecito, puedes ir a San José. Eso es lo que le dice, ¿verdad? Y no se lo dice de mala fe, no, o sea, él no lo recuerda como algo feo ni nada, ¿verdad? Pero ese es el clima de época. A los 12 años uno es un hombrecito, esa es la definición, ¿verdad? No es un niño. A los 12 años, para todos los efectos prácticos, nosotros, a alguien de 12 años lo consideramos un niño. Digamos, jamás le daríamos la responsabilidad de ir a buscar a su propio papá, ¿verdad? Este, entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya a partir de los años 60, Costa Rica, gracias al desarrollo del sistema universitario, gracias al desarrollo del sistema escolar, nosotros sociológicamente entendemos que existe gente joven, ¿verdad? Que está en un periodo, digamos, de tránsito entre la niñez y la vida adulta, ¿verdad? Antes ese tránsito no existía, usted saltaba de ser niño a ser adulto, ¿verdad? Eh, y Manuel Mora le pasa esto, ¿verdad? Porque el papá de él, que es un antitinoquista, se va a Nicaragua a combatir contra Tinoco, deja la familia y el que queda a cargo de la familia es él, que es el hermano mayor, ¿verdad? Y tiene 12 años cuando eso pasa. Y en medio de esos 12 años, lo que cuenta Adi Salas, y que también lo cuenta eh, Joaquín mandó, ¿qué es eso, Joaquín? Ese es el documental. Gracias, Joaquín. Ahí yo le recomendaría que vean el documental, tienen que verlo, porque es uno de los mejores documentales que se han hecho en este país. Y es muy esclarecedor, sobre todo. O sea, uno entiende muchas cosas después de verlo. Y es un documental de los dos hermanos Jara, de Antonio y Ernesto. Y además está muy bien hecho. Es un trabajo muy serio. Este, y creo que van a entender más lo de Manuel Mora si ven el documental. Bueno, y la cosa es que en medio de eso eh, se le mueren dos hermanos pequeños a él, ¿verdad? Y porque no consiguen la plata para las medicinas, ¿verdad? Entonces, lo que narra Adi Salas y lo que narra también Ana María Botey y también, o sea, parece que es un hecho particularmente importante en su vida,
es que, imagínense la sensación de estar abrumado, ¿verdad? Es decir, es una carga de responsabilidad muy alta para alguien que nosotros consideraríamos un niño todavía, ¿verdad? Para todos los efectos prácticos. Entonces, la lucha política como que lo empuja. Por un lado, la tiranía de los Tinoco, ¿verdad? Y por otro lado, las formas de la lucha política lo empujan con mucha agresividad a la vida adulta, ¿verdad? En un mundo donde todavía nosotros lo consideraríamos que es un niño, ¿verdad? Y yo creo que ese hecho vital, ¿verdad? Va a explicar, por ejemplo, el encono a la animadversión con la generación anterior, con la generación de Boli, su afán de marcar la diferencia con la generación anterior. Vamos a ver que en la doctrina de Mora, digamos, hay una marcada animadversión a cualquier forma de lucha que él considere violenta, ¿verdad? Pero sobre todo es para marcarse de esta otra tradición, ¿verdad? De la tradición de la zonada militar, que es la que defendía Jorge Boldi. Entonces él se va a inclinar más por una lucha política que no implique las sazonadas, ¿verdad? Y más en la tradición comunista, ¿no? Que tiene que ver con la organización, con la propaganda política, con la organización del movimiento sindical, con la organización de un partido político de los trabajadores, ¿tá? Y va a marcar diferencia contra eso. Y la otra cosa que también es importante es que, bueno, que Bolio es un católico social, no es un comunista, ¿verdad? Entonces también hay una diferencia como filosófica, ¿verdad? Eh, es muy curioso porque la primera gran polémica, que todo el mundo considera la polémica Mora-Bolio, del año 34, está en los discursos de Manuel Mora. Todos digamos, los continuadores de la obra de Manuel Mora consideran que ese discurso es un discurso muy importante. Es un discurso muy agresivo contra Bolio, ¿verdad? Que se nota que está marcando la diferencia. Y es muy raro desde el punto de vista de la historia de las ideas, porque más adelante en la vida, Manuel Mora se va a desdecir de ese discurso, ¿verdad? O sea, en las presentaciones de los discursos está el texto, no está muy bien explicado cuál es el contenido de la polémica, nunca publican la parte de Bolio, solo se publica la de Manuel Mora, yo el discurso de Bolio todavía no lo conozco, no lo tengo a la mano, y lo he buscado mucho. Este, es una polémica parlamentaria, ¿verdad? Sobre el significado del marxismo, ¿verdad? Y Manuel Mora respondiendo a Jorge Bolio a las acusaciones típicas que se le hace al marxismo, que es una doctrina extranjera, que es una doctrina atea, que es una doctrina que promueve el odio, ¿verdad? Como la clave con la que los católicos siempre combatieron a los comunistas, digamos. Y a mí me parece muy interesante la polémica, le respondo muy bien Manuel Mora. Todo el mundo que conoció a Manuel Mora, esto es bastante transversal, inclusive los que le adversaron, digamos, sus enemigos, sus rivales, tanto fuera del Partido Comunista como dentro del Partido Comunista, todo el mundo reconoce, y debe ser cierto, por lo tanto, me parece, que era uno de los parlamentarios más notables que tuvo el Parlamento costarricense. O sea, que era muy buen diputado, que era muy bueno hablando como diputado, ¿verdad? Que era un polemista muy talentoso. Y que era un parlamentario muy talentoso. Eso es, digamos, como todo, la gente que siguió su tradición, todos le reconocían eso, y la gente que no siguió su tradición también le reconocen eso, ¿verdad? Entonces, me parece que es cierto. Y bueno, ustedes son como muy jóvenes, pero a mí también me parece plausible porque eso parece ser una tradición, ¿verdad? Porque José Merino también era así, ¿verdad? José María Villalque también es así. Entonces, parece que sí hay como, me parece que es verdad esa afirmación. Como que hay un talento ahí de la forma en la que se hace actividad parlamentaria. Pero lo interesante es que, bueno, es una polémica parlamentaria, es un debate, pero en los documentos que uno lee, después, en el año 66, Manuel Mora escribe unas notas al pie del texto y el texto se publica con unas notas al pie que se desdice de esa polémica,
dice, sí, esta polémica la hicimos cuando éramos muy jóvenes y entonces no entendíamos bien y no sabíamos valorar eh, la importancia que tenía el general Bolio. Yo hubiera querido que se hubiera hecho de otra forma, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Y eso es lo que aparece en la primera página. Entonces es muy vacilón porque esa polémica no se conoce, la polémica Bolio-Mora, de hecho no está publicada junta, solo se conoce la parte de Mora. Y además, dentro de las mismas personas que reivindican, digamos, la tradición comunista latica, no reivindican esa polémica porque es demasiado agresiva y es demasiado injusta con Jorge Bolio. Claro, porque ahí hay varios problemas, que es, eso está ubicado en el periodo más radical del Partido Comunista y digamos, la ideología del comunismo latica, que es por la que he recordado a Manuel Mora, es una ideología políticamente moderada, ¿verdad? Pero además muestra una cierta incoherencia porque hay que decirse eso porque al final el Partido Comunista termina aliado de los católicos sociales, ¿verdad? Entonces es una crítica muy demoledora contra la tradición católica social, contra los ataques que desde el catolicismo social se le hacía a la tradición comunista, pero los seguidores de Mora y Manuel Mora Valverde después van a reivindicar la alianza con los católicos sociales, la alianza con Calderón Guardia, como el señor Sanabria, como una de las formas más brillantes, digamos, de estrategia que de las que ellos tuvieron. Y aunque uno no puede, digamos, hacer un tránsito como sin más entre lo que es el Partido Comunista y lo que es el Frente Amplio actual, porque hay diferencias. Este, sí, sin duda, por ejemplo, la tradición católica social es reivindicada como parte de las tradiciones, qué sé yo, progresistas del país, ¿verdad? A mí eso me parece que no es verdad. Este, pero bueno, digamos, esa es la forma en la que está armada la historia nacional, ¿verdad? O sea, a mí me gusta más esta polémica. Me gusta más la polémica del 34 que todo lo que escribieron después, ¿verdad? Eh, pero bueno, aquí entonces yo creo que es sobre todo esas dos cosas. Uno, que hay una ruptura con la generación anterior, que hay una ruptura con la tradición del acuartelamiento como forma de lucha, que luego en el lenguaje de Manuel Mora se va a traducir como lucha contra la violencia. Eh, y que eso tiene que ver con una cosa obviamente ideológica y política, eh, pero también con una experiencia vital, que yo creo que se subestima la importancia de ese momento vital en la vida de Manuel Mora, sobre todo porque aparece mucho, ¿verdad? Aparece mucho en sus biografías como un momento determinante de su vida. Y bueno, según su propia biografía, ese fue el momento en el que él entendió el problema de la justicia, ¿verdad? Porque di claramente el vio una injusticia, porque las hermanas no tenían por qué morirse, ¿verdad? O sea, lo único que tenían era que comprar medicinas y no las podrían comprar. Entonces, claro, ese evento le mostró un mundo de muertes injustas, ¿verdad? De gente que no debería morir por causas curables, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esta misma generación, ¿verdad? Que esta generación, la principal figura es Manuel Mora, pero tienen varias figuras que son muy importantes. Arnoldo Ferreto es el otro, el segundo principal dirigente del Partido Comunista. La, la sede de nuestra universidad lleva el nombre de él, la sede de Punta Arenas, tiene el nombre de Arnoldo Ferreto. O sea que ya también él está como rehabilitado. Y luego están Carmen Lira, que también, ¿verdad? Pero nosotros lo asociamos más como a la literatura. Carlos Luis Fallas, que también lo asociamos a la literatura. Y hay otra figura que es muy importante en la historia de los comunistas, pero como se peleó con Manuel Mora en el año 69, entonces casi nadie lo conoce, que es Jaime Cerdas, que es la otra figura importante del Partido Comunista, y que es el padre de Rodolfo Cerdas Cruz, ¿verdad? Eh,
y a mi entender, dentro de las biografías del Partido Comunista, la más interesante es la de Jaime Cerdas. Entonces, primeras cosas, lo que nosotros le decimos los comunistas costarricenses, tanto como se puede ver eso en el libro de Adi Salas, con Manuel, como en el libro de Manuel Solís, La institucionalidad ajena. Aquí también esta cosa de que la ortodoxia ideológica no es el fuerte en general de los latinoamericanos, aquí también se cumple, ¿verdad? Es decir, comunista es una forma de hablar, pero digamos, si uno conoce un poco de como la historia de la doctrina marxista, sino como de organización, como la historia del marxismo, y bueno, qué fue lo que dijo Marx y qué fue lo que dijo Engels y todo esto, y lo compara con lo que dijo Manuel Mora, pues uno ve las diferencias. Puede ver la influencia también, claro, sin duda, pero puede ver las diferencias. Y a mi entender, digamos, los comunistas costarricenses mezclan cuatro cosas en su pensamiento, y en Manuel More donde se ve con más claridad. En Ferretto menos, Ferretto es más como más estalinista, así, más cuadrado, más típico, pero igual también uno lo puede notar. Una cosa que les viene del liberalismo, que ellos siempre reivindicaron, ¿verdad? Como el padre de Arnoldo, de Manuel Mora, que era un liberal, ¿verdad? Que combatió contra la dictadura de los Tinoco. Y del liberalismo, sobre todo, tomaron liberalismo en clave positivista, ¿verdad? O sea, digo liberalismo para hacerme entender, pero es positivismo en realidad. Sobre todo, tomaron del positivismo la interpretación de la sociedad como un organismo natural. Eso es muy típico de Manuel Mora. O sea, la sociedad es un organismo natural, ¿verdad? Gobernado por leyes de la naturaleza, sometido a una evolución además que va hacia mejor, ¿verdad? O sea, la sociedad progresa hacia mejor, hacia el desarrollo, hacia el progreso. Ese progreso es un poco inevitable por las mismas leyes de la naturaleza, así como uno no puede evitar volverse adulto, ¿verdad? Es decir, uno puede querer no ser adulto, pero las leyes de la biología lo hacen a uno volverse adulto, ¿verdad? Y así, digamos, la humanidad, sobre la base de estas leyes naturales que gobiernan la naturaleza y la historia, va a avanzar del capitalismo hacia el comunismo, porque las sociedades tienen estos desarrollos orgánicos eh, eh, que los llevan hacia evolucionar hacia mejor, ¿verdad? Entonces, del liberalismo toma ese elemento positivista y organicista. Entonces, el organicismo le sirve para explicar la sociedad como gobernada por leyes de la naturaleza, ¿verdad? Leyes de la naturaleza que no dependen de la voluntad de las personas, leyes de la naturaleza que llevan hacia el socialismo, ¿verdad? De manera inevitable, así como los niños inevitablemente se volverán en adultos e inevitablemente morirán, ¿verdad? Pero además son leyes de la naturaleza, y este es como el elemento moderado, el elemento, digamos, sí, moderado, conservador del morismo. También esas leyes de la naturaleza evitan que haya transformaciones violentas y rápidas, ¿verdad? Porque hay un desarrollo orgánico que no se puede cambiar a voluntad, ¿verdad? Ese argumento sobre todo lo usa Mora en los años 60 para, para diferenciarse de las tradiciones de izquierda que van a referenciarse más con la Revolución Cubana, ¿verdad? Con la alternativa guevarista, y con la tradición trotskista también. Digamos, es un argumento para contrarrestar la influencia de las corrientes a la izquierda del Partido Comunista, en el sentido de que el ejemplo que él siempre pone es el del embarazo, ¿verdad? Que es, el embarazo es un desarrollo orgánico, todos queremos que venga el niño, si alguien se embarazó es porque quiere que venga un niño, ¿verdad? Este, pero aunque usted quiera que venga un niño, nada hace intentando sacárselo antes, porque lo que va a hacer es matar al niño, ¿verdad? Entonces tiene que esperar 9 meses, por más que, eh,
por más que usted desee al niño y quiera que venga ya, ¿verdad? Entonces, como la metáfora del embarazo, la metáfora de las leyes orgánicas del embarazo, es un argumento organicista, biologicista, en contra de la idea de apresurar el proceso revolucionario o actualizar el proceso revolucionario o la actualidad del proceso revolucionario, cualquiera de esas tres variantes, ¿verdad? Entonces es un poco como eso, ¿verdad? Es decir, la transformación social vendrá, pero viene producto de unas leyes naturales que hay que conocer y esperar pacientemente y comprender y un poco así como ir en esa dirección, ¿verdad? Entonces, eso viene del liberalismo y de hecho toda la tradición comunista latica, ¿verdad? Manuel Mora, José Merino, ¿verdad? Gerardo Contreras, Ana María Botey, eh, todos van a defender a los liberales como una generación modelo, ¿verdad? De política. Eso es contradictorio porque los comunistas sufrieron mucho bajo los gobiernos liberales, pero ya les he dicho, no, la coherencia no es nuestro fuerte, ¿verdad? La, la forma más, no sé, a mí la forma más loca que me pareció de ver esa contradicción es en la novela de Adolfo Herrera García, de Juan Varela, que es una de las novelas comunistas. Bueno, ese es el otro que se me olvidó citar que era importante, Adolfo Herrera García, que es otro de los figuras importantes del Partido Comunista. Muy trágico todo, con él, por cierto, porque nadie lo recuerda, fue una figura muy importante. Escribió esta novela Juan Varela, que es para mí la mejor de las novelas comunistas, inclusive mejor que la de Carlos Luis Fallas. Y nadie ha escrito su biografía todavía. Y que esto no salga de Marte, porque no debería decir esto porque está grabado. Pero alguna gente dice, yo no puedo afirmar lo contrario, que en realidad la biografía de Adi Salas es en mucha parte escrita por Adolfo Herrera García. Eso es chismografía, no es ningún dato oficial, pero los chismes siempre hay que contarlos porque si no son verdad deberían serlo porque son muy buenos. No sé si es verdad, pero es tan bueno el chisme que debería ser verdad. No, lo que sí es verdad es que no hay biografía sobre Adolfo Herrera García. Bueno, pero él escribe esta novela que a mí me parece bellísima, ¿verdad? Que es Juan Varela. Eh, y normalmente se publica con dos prólogos. El prólogo de Yolanda Oriamuno, que es muy interesante, donde ella dice, y yo en eso lo comparto, que, que Juan Varela, Adolfo Herrera García es el anti-Aquileo Echeverría, ¿verdad? Es decir, es una novela que le planta cara a la imagen del concho de Aquileo Echeverría, ¿verdad? Porque ya no es este campesino vivo que puede ser que le pasen cosas malas, pero siempre su inteligencia intuitiva, ¿verdad? Lo hace salir adelante de alguna forma y esto. Sino que Juan Varela es muy interesante porque es una narración literaria que explica qué es la acumulación por desposesión en el campo. Es lo que a mí me parece más impresionante, ¿verdad? Porque la historia de Juan Varela es la historia de cómo el capitalismo destruye las vidas de las personas. Eso es lo que trata la novela, ¿verdad? Porque él pierde la finca con, con el banco, ¿verdad? No es un huracán el que destruye la finca, es el banco. Y, y pierde la cosecha porque hay una innovación en la forma en la que se produce caña en Grecia, ¿verdad? Y eso es lo que le explica el banco a él de por qué no le puede comprar la cosecha, ¿verdad? Entonces, es una explicación, digamos, es la explicación de la teoría de la acumulación del capital de Marx en una novela y de cómo la vida de este campesino se destruye a partir de eso, ¿verdad? Es una denuncia contra el capitalismo agrario, básicamente, lo que trata Juan Varela. Y a mí me parece que está súper bien explicado, súper bien escrito, súper dramático. Pero esa novela, que es un alegato en contra del capitalismo agrario, normalmente se publica con el prólogo de Yolanda Oriamuno y el prólogo de Ricardo Jiménez, que es uno de los últimos grandes liberales, que gobernó Costa Rica 3 veces. Y que el Partido Comunista sufrió muchas persecuciones bajo Ricardo Jiménez, ¿verdad? De hecho, el mundo social que narra Juan Varela
es el mundo social que fue posible por Ricardo Jiménez. Y sin embargo, el prólogo se presenta junto, ¿verdad? Y Ricardo Jiménez lo interpreta a Juan Varela como un texto que trata sobre el drama de la condición humana, ¿verdad? Como la mala sombra de Joaquín García Monge, ¿verdad? Y eso, y pueden buscarlo, el libro de la editorial de Costa Rica, que debe estar para descargar libre ahora. Eh, lo que tiene siempre es el prólogo de Yolanda Remuno y el de Ricardo Jiménez, ¿verdad? Y a mí me parece muy raro que nadie le haya contestado ese prólogo a Ricardo Jiménez y decirle, vea, es que no trata eso, ¿verdad? O sea, no tiene que ver nada con el drama de la condición humana. Entonces, toman eso, ¿verdad? El liberalismo es una de las primeras tradiciones. La otra cosa que también me parece muy loca, que esto aparece en el libro de Adi Salas, hay una influencia de la teosofía, que quién lo diría, ¿no? Porque hay una tradición como teosófica en Costa Rica que combina, que tiene los exponentes más raros posibles. Yo creo que Mauricio Molina y Lorenzo Pocafoli hicieron como la primera intervención que yo recuerde como para empezar a analizar eso. En la escuela no hay mucho sobre esta tradición. Lo que sí sabemos es que esa tradición la comparten Roberto Brenes Mesén, que es uno, Eunice Odio es la otra, y Manuel Mora es el otro, ¿verdad? Que uno puede rastrear, digamos, una influencia de la teosofía en su pensamiento. ¿Y qué tienen que ver esos tres juntos? Eso todavía está por escribirse. Es el menú más no esperado posible, pero lo que sí es un hecho intelectual es que los tres tienen una influencia de la teosofía, de la tradición teosófica. Yo tengo una explicación que nunca he podido escribir porque no me da tiempo, pero para mí hay varias cosas que se pueden decir sobre eso. Uno, que las tradiciones teosóficas siempre fueron muy llamativas en América Latina. Hay gente que tuvo una influencia como inesperada, que yo no esperaría. Soy, por ejemplo, Rubén Darío. Rubén Darío también tenía una influencia importante de la teosofía. Era muy fan de Madame Blavatsky, que es como una de esas místicas teósofas que se hicieron famosas. Mi opinión es que eso en el terreno de la literatura, no de la filosofía, pero en el terreno de la literatura, tiene unos efectos como muy interesantes, como muy productivos, ¿verdad? Porque lo que sucede es que Rubén Darío lo utiliza sobre todo para escribir sus cuentos fantásticos, ¿verdad? Es decir, como lo que pasó, la razón por la que se vuelve como tan, produce tanto furor, ¿verdad? Esta idea de teosófica, ¿no? De como las energías que gobiernan el mundo y la idea de la posibilidad de la metempsicosis, ¿verdad? O de la capacidad de leer la mente o de comunicarse con los espíritus o, sí, qué sé yo, con hablar del más allá, con levitar, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Como que por ese lado les da. Como la idea que hay como una ánima que dirige al mundo, ¿verdad? Hay unas energías que pueden ser controladas, ¿verdad? Por unas técnicas lingüísticas. Este, que dicho así, a uno le parece muy raro, ¿verdad? Eh, pero eso en la literatura tiene unos efectos muy interesantes, ¿verdad? Porque Rubén Darío los usó sobre todo para desarrollar los cuentos fantásticos, ¿verdad? Eh, y entonces, y en la literatura, esto sí lo tengo más claro, en la literatura, por ejemplo, anglosajona, eso llevó hacia el cuento de horror materialista, ¿verdad? Como los cuentos de Howard Philip Lovecraft y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Es decir, como que el desarrollo, como que la modernización científica que inicia en los años 10, ¿verdad? Con todos estos descubrimientos importantes que hay en la ciencia, ¿no? La electricidad, el electromagnetismo, la medicina, como todo este movimiento
desencantamiento del mundo, tuvo una reacción en muchos escritores de refugiarse, de usar estos descubrimientos científicos, ¿verdad? Porque, no sé, imagínense en los años 10 o en los años 20 que le expliquen a uno en qué consiste el teléfono o en qué consiste la transmisión de televisión, ¿verdad? Nosotros, no nos extraña, pues estamos recibiendo aquí clases en Zoom, ¿no? Podríamos tener una clase sobre, qué sé yo, de un filósofo en China, ¿verdad? Ahora uno lo escribe y entra, ¿verdad? Pero intenta en los años 20 explicarle a alguien de qué trata la narración, de qué trata la tele, ¿verdad? Entonces, es una onda que está en todas partes, que viene de Londres, que se transmite por el aire y que de alguna forma llega a una caja y ahí aparecen las imágenes, ¿verdad? Aquello tenía que haber parecido magia, poco más, y además eso está en todas partes, ¿verdad? Es como una energía que está en todas partes. Claro, entonces eso tiene unas connotaciones como hacia el lado del misticismo, como muy fáciles de ver, ¿verdad? Y eso se desarrolló, digamos, eso lo usaron mucho los escritores de terror para escribir la literatura fantástica de terror, ¿verdad? La electricidad, el electromagnetismo, todo ese tipo de cosas, todas las cosas que hacían Edison y Tesla, todo eso parecía brujería, poco menos que brujería, ¿verdad? Eh, entonces tiene esos efectos. Y entonces ahí yo creo que eso puede, creo que les pudo haber parecido interesante, ¿verdad? Por el lado de la literatura. Y yo creo que ese es como el lado euniceodio del asunto, ¿verdad? Que euniceodio conecta como por ese lado, ¿verdad? De las posibilidades literarias de la teosofía. Ahora, con Manuel Mora, es más raro, y la explicación que yo tengo a eso tiene que ver con el tema de los valores simbólicos, que es lo siguiente, que es América Latina ha sido tradicionalmente católica, digamos, y el catolicismo siempre ha sido muy dominante en América Latina. Y las iglesias católicas siempre han sido estatales, digamos. Hasta hace relativamente poco defendieron siempre a todos los golpes de Estado, todos los gobiernos antidemocráticos, ¿verdad? Siempre son parte del establishment. Entonces, claro, los partidos comunistas siempre en algún momento tuvieron que enfrentarse a la Iglesia Católica, no tanto por las creencias, que no por eso, sino porque eran parte del sistema dominante, porque eran parte de la oligarquía. Eh, pero, y bueno, y además porque los comunistas tenían como esta doctrina, que verdad, que era como el Diamat y el Histamat, ¿verdad? Que es la doctrina del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, ¿verdad? Que se supone que es una doctrina atea, ¿verdad? Sin Dios. Eh, pero entonces deja el problema de la espiritualidad un poco por fuera, ¿verdad? O sea, en esta interpretación como materialista grosera, la espiritualidad, eso no existe, eso es un reflejo indirecto de las condiciones materiales de existencia, ¿verdad? Eh, igual que la moralidad, igual que la religión, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que la influencia de todas estas religiones y filosofías orientales, ¿verdad? El budismo, el hinduismo, eh, cumplían una función como de llenar el espacio de las necesidades espirituales sin tener que ser católico. Como que esa es la conexión, ¿verdad? Como que hay un lugar, porque bueno, digamos, si no hay alma, si solo hay cuerpo y todo es material, ¿verdad? Entonces, cuando estoy angustiado, ¿qué es? ¿Verdad? Cuando estoy, sí, cuando estoy angustiado, cuando estoy desesperado, cuando estoy, no sé, cuando tengo un sentimiento desagradable, ¿qué es eso? Es una acción de mi cuerpo, ¿verdad? O sea, ¿cómo tranquilizo mi alma si no existe alma? Si solo hay cuerpo, ¿verdad? Hay como una cosa ahí que si estuviera aquí Sergio Rojas ya me hubiera tirado un libro en la cabeza, ¿verdad? Y me hubiera tirado la ética en la cabeza, pero estoy intentando explicar este,
¿qué podría haber visto Manuel Mora en la teosofía? ¿Verdad? O sea, porque lo que sí es claro es que él hacía yoga y le gustaba eso, ¿verdad? Eso está en el texto de Adi Salas, ¿verdad? Y del yoga, bueno, ahora es medio raro porque nosotros tenemos, es como un yoga occidentalizado y comercial, o sea, yoga es como un negocio, ¿verdad? Y uno hace yoga así como hace spinning o qué sé yo, hace gimnasio, ¿verdad? Pero eso es más enredado, ¿verdad? Porque el yoga como el kung fu son ejercicios espirituales, ¿verdad? Esa es como la idea. A los católicos y a los cristianos nos cuesta un poco entender eso, o les cuesta un poco, bueno, los quienes hemos sido educados en la cultura católica, nos cuesta mucho entender eso porque el catolicismo es de las pocas religiones que no tiene ejercicios espirituales, ¿verdad? O sea, no hay ejercicios espirituales en el catolicismo. De hecho, si ustedes lo piensan, esto es otra cosa que también alguna vez tendría que leer, que escribir. Nosotros no sabemos si Jesucristo hizo deporte o no. No hay ninguna indicación en la Biblia si Cristo hizo deporte o no, ¿verdad? Sabemos que trabajó, ¿verdad? Y por lo tanto el trabajo es sagrado, ¿verdad? Aunque sea niño. Pero no sabemos si hizo deporte. No sabemos si jugó bola o si corrió o si algo. Por lo tanto, el bueno de Keylor Navas, por más que se encomiende a Dios, puede ser que esté haciendo algo contrario a la doctrina, porque no sabemos si a Cristo le gusta el deporte. No hay nada en el libro que diga eso. Y, curiosamente, más bien como tendencia uno podría suponer que los cristianos deberían ser hostiles al deporte, por dos razones. Uno, porque no está en el libro, no hay nada en el libro que diga que hay que hacer deporte. El catolicismo no tiene ejercicios espirituales de ningún tipo, físicos. Y dos, una cosa más sociológica, el deporte de los romanos era a expensas de los cristianos. Es decir, los gladiadores y los leones y todo eso, los sacrificados eran los cristianos. Por lo tanto, algo le haría pensar a uno que a los cristianos no les debería gustar el deporte. Eso es una polémica para cuando me inviten a Sensación Deportiva, pero no creo que me inviten a Sensación Deportiva. Pero si alguna vez lo hacen, lo diré. Pero por ejemplo, el Kung Fu, pues es un deporte, sí, pero más que un deporte es un ejercicio espiritual. Tiene que ver con la sabiduría oriental, ¿verdad? Y el yoga también, ¿verdad? Son ejercicios y son muy buenos ejercicios, sin duda. Y está muy bien si la gente quiere hacer eso como ejercicio, pero ese ejercicio tiene sentido metido en una cosa como eh, no quiero decir filosófica, porque es que no estoy seguro que sea una filosofía, pero metido como en una sabiduría, ¿verdad? Eso sí. Eh, y eh, entonces, um, a mí me parece que eh, este influjo, digamos, de las filosofías que vienen de Oriente, de China, de la India, ¿verdad? Como el budismo, el confucianismo, ¿verdad? La filosofía india y todo esto, en América Latina fue recibida por muchos intelectuales como una posibilidad de resolver, digamos, sus necesidades espirituales, las necesidades que tienen que ver con problemas que son como metafísicos, la angustia, el sentido de la existencia, por qué estamos en el cosmos, es decir, cómo consigo la tranquilidad, todas esas cosas como que el materialismo histórico en clave soviético solo consideraba que eran divertimentos ideológicos, ¿verdad? Ya que eran reflejos de la superestructura material y ese tipo de cosas, que está bien, puede serlo, pero igual la gente, o sea, si uno está angustiado y alguien le dice, vea, eso es un reflejo de la superestructura material, y puede ser que tenga razón, pero igual uno sigue angustiado, ¿verdad? Si la angustia no se le quita porque no le digan que eso tiene que ver con el desarrollo del capitalismo costarricense.
¿verdad? Aunque sea verdad, probablemente es verdad. Es decir, evidentemente no saber si uno va a trabajar o no tiene que ver con, o si no saber si uno lo van a despedir o no, tiene que ver con el capitalismo costarricense, sin duda, con la forma en la que está organizado. Pero eso no le quita la angustia a uno, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que muchos intelectuales vieron como en este influjo, ¿verdad?, de filosofías orientales, una posibilidad de llenar ese vacío como espiritual sin tener que ser católico, ¿verdad? Sin tener que ir a misa, sin tener que ir a confesarse, sin tener que hacer el yo credo y todo esto, ¿verdad? Entonces, para mí por ese lado es que viene, ¿verdad? La, la cosa con la teosofía, ¿verdad? Eh, y porque además como que conecta con la idea que en Manuel Mora es muy importante, como de un mundo ordenado, como de un mundo que tiene sentido, ¿verdad? Es decir, en todo su pensamiento siempre hay esta como permanente repetición de que el mundo es un lugar con sentido, con leyes, con orden, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa que yo creo que sus biógrafos destacan poco y para mí es muy relevante, por ejemplo, a él le gustaba mucho la matemática. Durante mucho tiempo pensó que iba a estudiar matemática y de hecho renunció a una beca para ir a estudiar matemática. Digamos, él podría haber sido un matemático probablemente notable, pero no, se dedicó a la lucha política y eso, ¿verdad? Eh, las mismas biografías dicen que pese al encono con el que siempre se relacionó con José Figueres, hay un periodo de la vida de ellos en que se intercambian cartas por temas de mecánica, como que los dos estaban muy interesados en esas cosas, como las máquinas y cómo funcionan, ¿verdad? Como cosas de ingeniería y ese tipo de cosas. Este, y, y tiene sentido, tendría sentido. Digamos, a mí me parece que después de la infancia, de este hecho de infancia, que yo he dicho que se ha subestimado mucho en su desarrollo, donde el mundo parece gobernado por la locura y por la arbitrariedad, ¿verdad? El padre se va, abandona la familia, hay invasiones militares, las hermanas se mueren, nadie les ayuda, él queda a cargo teniendo 12 años. Es un mundo que parece que ha perdido el sentido, que todo el mundo se volvió loco de repente. Entonces, como compensar toda esa locura con un mundo que tiene orden, que tiene sentido, que tiene leyes naturales, que tiene leyes, el mundo de la matemática, yo no sé si a usted le gusta la matemática, a mí me gustó mucho, mucho tiempo. Y yo también pensé que me iba a dedicar a la matemática, pero pues, no me gusta. Es una historia larga. Este, la matemática lo que hace es ver patrones en todo lado. O sea, el mundo tiene sentido. En los lugares más inusitados uno ve patrones, ¿verdad? Y, 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 y las filosofías indias tienen eso también, el mundo, pero como místico, como metafísico. El mundo como metafísicamente tiene sentido, tiene orden, ¿verdad? No es caótico. Eh, entonces yo creo que ahí conecta como con una cosa subjetiva de él, ¿verdad? O sea, como tiene sentido el liberalismo, el materialismo histórico en clave soviética, la matemática, la teosofía india, ¿verdad? El gusto por el yoga y esto. Todos son mundos ordenados, todos son mundos que tienen sentido. Todos son mundos que si usted subjetivamente se esfuerza puede encontrar cuáles las leyes que gobiernan el universo. Ahí hay un punto en común, ¿verdad? Y yo creo que eso es coherente a lo largo de toda su vida, ¿verdad? O sea, la idea de un mundo desordenado es una idea a la que Manuel Mora es hostil, con toda su energía en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? El nacionalismo también, que venía de Joaquín García Monge, ahí ya son las 10 de la mañana. Bueno, quedo con el nacionalismo y el catolicismo que me quedan pendientes, pero vamos a verlo en la segunda parte de la clase. Entonces, son las 10 y a las 10:10 hacemos la segunda parte de la clase.